Pues estamos hablando con el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara Carrancá. Usted sabe, él es el responsable de haber presentado este proyecto que ya hemos discutido respecto a proponer, porque no se ha votado, se vota el martes, declarar parcialmente inconstitucional esta reforma al Poder Judicial. Ya lo hemos debatido. Ahora se acerca el día de la verdad. El martes, ministro, ¿están listos Encantado. para las consecuencias que pudiera traer una u otra decisión? Desde luego que sí. Usted nos quedamos en la parte de por qué considerábamos el proyecto y la resolución una cuestión de carácter jurídico. Y es que se hace dentro de los cauces de la ley reglamentaria. Y entre el 7 y el 15 de octubre, nosotros estuvimos teniendo la oportunidad de revisar los proyectos. El proceso ya terminó y aplicando el diálogo con nuestros precedentes, un diálogo puntual con nuestros precedentes y sobre todo una lectura puntual de la norma jurídica, presentamos ese proyecto para poder alcanzar un consenso dentro del Pleno. Ujú. Nosotros estamos preparados, desde luego, para esa discusión. Nos dimos más tiempo del que normalmente se da, porque siempre se señalan 5 días para su votación, porque se trata de un tema Sí. relacionado con la materia electoral. Nosotros fuimos muy cuidadosos en darle un trámite adecuado, trabajamos horas extras, nos pusimos de acuerdo los que participamos en la redacción de la norma, yo al frente del equipo, se recibieron las demandas, se dictaron los acuerdos de admisión, se notificaron a las partes, se dio un plazo para contestar la demanda, se recibieron los informes justificados y hasta ahí quedó el trámite. Ya después se dictó un acuerdo de cierre de instrucción, se presentó el proyecto al Pleno, se hizo público porque algunos ministros querían saberlo, entonces, como le decía, nosotros hemos sido participantes de esa difusión para que la opinión pública se pronuncie Así es. y entonces ahora estamos en la fase de resolución y de cumplimiento de la sentencia que se llegue a dictar. Sí. Esto generará un debate muy amplio. Hemos convocado o nos ha convocado la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para las 10 de la mañana para poder darle la oportunidad a todas las ministras y ministros de expresar sus puntos de vista y analizar y discutir el contenido de ese proyecto. El martes A las 10 de la 10 mañana. de la mañana. Es, A ver, es un día muy sí, importante. ministro, Sí. pues hay A o B, o sea, escenario uno o dos. Uno puede ser que rechacen su proyecto y entonces, bueno, pues allá vamos a esta aventura, dejemos esa palabra entre comillas, de organizar la elección, de sustituir a jueces, juezas, magistrados 2025-2027, rompiendo, dicen los que saben, como usted, de cierta manera el orden constitucional. Pero la otra posibilidad es que aprueben su proyecto, ministro. Y entonces, ¿qué ha dicho la presidenta? No textualmente, pero no hace falta mucho para inferir que es lo mismo que dicen los morenistas. No vamos Fíjese, a acatar. Si la, la Suprema Corte dice parcialmente inconstitucional, presidencia y ejecutivo dicen no acatamos, ¿qué, ministro? bueno, pues tendremos una crisis constitucional y las consecuencias pues las tendremos que absorber y sufrir todos los mexicanos. Yo ¿Cómo creo que la cuáles misma consecuencias? presidenta, bueno, las consecuencias es la falta de credibilidad en las instituciones que tenemos, sobre todo en las instituciones judiciales. Usted lo sabe perfectamente que un poder judicial dicta las resoluciones y no tiene la fuerza ni militar, ni policíaca, ni la fuerza física para imponer sus resoluciones. Yo creo que nosotros estamos en un país que ante la opinión pública siempre ha hecho énfasis en que estamos en un Estado de Derecho. Y aquí el Estado de Derecho quedaría pues para los libros de historia o para las anécdotas públicas. La misma presidenta la semana pasada dijo, pues hay que esperar a ver qué resuelven los ministros. Seremos respetuosos, lo ofreció ella en su discurso de toma de posesión, de la ley y sobre todo de los dictados de la Constitución. Si personas que no son capacitadas o no están capacitadas para entender este tema creen que por razones políticas se van a someter a encuestas de popularidad, qué quieres o no Ujú, quieres, ujú. pues es una cosa muy distinta de lo que establece el derecho. Usted, Hay que recordar siempre
que ante un juez, ante un juzgador, ante un tribunal, ante cualquiera que juzga, siempre hay una parte que no está de acuerdo con lo que se Sí. resuelve. Entonces, la mitad de la población podría decir no nos gustó, o más de la mitad podría decir, Ujú. pero también podría decir nos parece una resolución adecuada, o una resolución que políticamente hace viable que continuemos trabajando en un diálogo constructivo, sobre todo con los señores que van a ser afectados y las señoras que van a ser afectados dentro del Poder Judicial y de las instituciones. Pero, Nosotros, sí, pero ustedes, ministros, perdón, no van a someter a una votación popular, por supuesto, claro, la claro que decisión no, de quién interpreta la Constitución, quién para nada. salvaguarda, la Y protege. ¿No? nosotros protestamos hacer cumplir la Constitución y respetarla. Ujú. Y en este caso, primero se discutió mucho si teníamos competencia para conocer de esto. Se dijo por los voceros que hablaron y tuvieron el respaldo de muchos medios oficialistas y de otros medios, en el Ujú. sentido de que pues no éramos competentes. Y después les entró la prisa por hacer otra modificación de carácter constitucional con contenido express para aprobarse sin grandes discusiones. Ujú. Y eso pues demuestra que sí había la competencia, o por lo menos tenían la preocupación de Pues que sí, sí pudiéramos haber sido competentes como lo somos. Eh, así es. eh, Porque el constituyente permanente le otorgó a los partidos políticos la posibilidad de acudir ante una acción de inconstitucionalidad ante la Corte y en este caso acudieron tres partidos políticos, la minoría que hay en el Congreso, para solicitar una revisión al marco de esta reforma Ujú. judicial que pues ha estado en los medios de nuestro país, Sí. en la opinión pública, y ha concentrado la atención de los políticos, de la misma presidenta. Le ha Claro, dedicado horas y horas a claro. reflexionar sobre ese tema Bueno, a porque es de reflexionar, una gran no sé. trascendencia. Sí. No lo sé, porque bueno, pues no se ha cambiado nada, ministro, no, se hacen propuestas, no se escuchan, usted pone un punto intermedio de autocontención, como decía, de diálogo, Claro, evitar este rompimiento del orden constitucional, esta crisis constitucional, y nada, no se tomó ni una sola palabra de lo que usted propuso, ministro. Ahora, sí. hablamos esta semana con el ministro en retiro, José Ramón Cosío, quien puso sobre la mesa un escenario. Dijo, bueno, pues si la Suprema Corte aprueba el proyecto del ministro Alcántara Carrancá y no lo acata el Ejecutivo y el Legislativo, los ministros de la Corte pueden destituirlos sin pasar por un proceso de desafuero. ¿Qué dice sobre esto, ministro? Yo creo que la expresión que dice el ministro Cosío, a quien respeto y es su opinión personal, es en el sentido de que pudiéramos nosotros ordenar la destitución Ajá. de los funcionarios que no acataran la resolución. Yo creo que lo que debe mediar aquí es la prudencia y no algo que pues no tenemos la capacidad física para poder decir los vamos a destituir, los vamos a someter a un proceso de desafuero, ni mucho menos. Yo creo que la presidenta tendrá que reflexionar y tiene pues unos días para hacerlo, esos días que son tan importantes para el pueblo de México, de ver cuáles son las consecuencias y buscar un escenario alternativo, ¿Usted que todavía es confía en que esto revisar. pueda suceder? Claro, ¿Sí? yo creo ¿Ha recibido que alguna señal que le haga pensar esto? bueno, yo creo que la prudencia que nosotros debemos de tener y los gobernantes más, y ella es presidenta de todas y todos los mexicanos, incluidos a los que no votaron por ella. Ajá. Ella tendrá que reflexionar el daño que se le causaría a las instituciones, a la credibilidad de nuestro país como un Estado de derecho en donde reinan las normas y se respetan las resoluciones de los jueces. De lo contrario, se crearía una situación muy, muy lamentable. Ujú. Viene en proceso de revisión de tratados internacionales en materia comercial que se veían afectados porque el orden constitucional, el orden legal es parte de esas Sí. negociaciones. No se alterará de una manera tan radical como sería la de elegir a todos los jueces del Sí, fuero claro. común y del fuero federal. Oiga, Entonces nos meteríamos en una pues en una situación de electoral permanente con un costo ujú, económico muy altísimo, grande sí. y con una incertidumbre de los resultados, porque ganarían seguramente los más populares en términos generales, Oiga, no y si además en necesariamente el los filtro, más. bueno, perdóneme que lo meta en este tema, pero si además Sí. en el filtro, en el comité, está, por ejemplo, el exministro Arturo Saldívar. Yo creo que él va a declinar seguramente Ay, esa ¿usted cree? propuesta para...
Bueno, no sabemos, él es un hombre muy prudente, muy capaz y ha Mm. expresado muchas cuestiones con relación a este proceso. Ah, Pero bueno. la prudencia de él es un hombre sabio, es un hombre que pondrá y para él es más importante el que esta reforma siga adelante y que no se le cuestione a él sus filias y Bueno, sus fobias. Yo claro. lo conozco bien y sé que en ocasiones eh, pues expresa pensamientos de los cuales no lo siente, sino son expresiones que no le gustan. Y que Yo lo creo tiene que que la hacer para prudencia, él permanecer lo en el tendrá que movimiento. hacer, se ayuda más a Bueno, la pues presidenta declinando, y lo sí, mismo Javier Quijano, sí. con quien hay una relación muy estrecha con los sectores, yo lo admiro a él mucho. Yo Ujú. fui quien se lo introdujo a Andrés Manuel López Obrador para que formara parte de un grupo que discutiéramos la parte del desafuero. Así es. Es un amigo mío de hace más de 50 años a quien también admiro, un excelente litigante que tiene intereses muy claros y muy vigentes. Es un hombre de 85 años, lleno de salud y lleno de optimismo Muy bien. por esta situación. Bueno, ministro, pues usted confía, está optimista en que la Siempre, presidenta siempre. reflexione, es Doña optimista. Azucena, igual que usted, siempre esperamos Así es, que ojalá. prevalezca la La prudencia en todos los reflexión, el términos. diálogo, el Claro, acercamiento, la sí, armonía, pues deberíamos de estar, la verdad, celebrando el inicio de un sexenio encabezado por una mujer. Y estamos claro, enredados en un es un tema gran en logro. lo